Perfecto. Bien, entonces, primero, no recuerden, comentando, ¿sí? Se comenta JavaScript de esa manera, ¿sí? Tienen para una línea sola, en este caso, algoritmos. Resumiendo, muy rápido, ¿sí? Forma de pasos para resolver un problema, ¿no? Sí, generalmente nosotros los programadores lo que hacemos es resolver todo el tiempo problemas, ¿no? Sacar una variable, sacar un promedio, hacer un ejercicio, mostrar los datos, y todo el tiempo estamos resolviendo, en la vida cotidiana también, todo el tiempo estamos resolviendo algoritmos, cuando vamos a comprar, vamos decidiendo, ¿no? Y hablando de condicionales, ¿sí? Si hago una cosa, sucede otra, todo el tiempo estamos resolviendo problemas. Obviamente hay problemas a resolver un poquito más complejos que otros. Bien, y eso va a depender mucho también de la práctica que tenemos en sí programando. No es que con esto voy a ser redundante, no hace falta ser un ingeniero nuclear para ser un programador. Yo, por ejemplo, cuando no sé, nos mandaban a estudiar lo que es análisis matemático, álgebra, si bien repito, desarrollé un poco más la lógica, creo que al día de la fecha no he implementado, no sé, el logaritmo para sacar un tema de un producto. Es muy raro. Sí, sí, por ejemplo, apunta más lo que es análisis de datos en sí, en profundidad, pero después lo demás, para crear páginas o aplicaciones, mucho, digamos, matemática o álgebra tan abstracta no se necesita. Así que, entonces, repito, algoritmos, ¿sí? Pasos para resolver un problema. Hay un montón en la red, yo les mandaré una serie de ejercicios más de los que están acá, porque son algunos bastante fáciles. Y pseudocódigo es, por ejemplo, acá, pseudocódigo, por ejemplo, no es ni lenguaje máquina, ¿sí? Ni tampoco vamos a decirle el lenguaje tradicional. Bien, entonces se acerca. Por ejemplo, un condicional, cuando hablamos en las clases pasadas, ¿sí? Si sucede algo, pasa la siguiente operación. ¿Sí? Se puede decir que en este caso es un pseudocódigo. ¿Sí? Es más, lo podemos trasladar si A mayor a B, ¿sí? Que realice una operación matemática, por ejemplo. ¿Sí? Son anotaciones que obviamente tienen una convención, ¿sí? Y uno de los programas muy conocidos de pseudocódigo, bien, espérenme acá, es este, que por ahí lo recomiendo que se lo instalen, que es el Psaint. No sé si lo conocen, si lo escucharon hablar, tírenme al chat, a ver, avísenme, ¿eh? ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? ¿Los hicieron instalar en su facultad, en algún lugar? Programar en Psaint es programar en pseudocódigo. ¿Sí? Repito, que los ejercicios que hacen acá es lo mismo que lo pueden trasladar bien al lenguaje, digamos, de programación. ¿Sí? Por ejemplo, escribir, ¿sí? Acá sería el lenguaje pseudocódigo. Escribir lista de expresiones, me dice, y acá, por ejemplo, nosotros el escribir lo hacemos en JavaScript ¿con qué? A ver si están al día con eso. ¿Con qué tiraba por consola algo? A ver, vamos al chat. Console. Perfecto. Console.log. Console.log. Excelente. Hola, mundo. ¿Sí? En pseudocódigo, ¿sí? Escribir. ¿Sí? Escribir. Bien. Tienen después asignar, leer, por ejemplo. Nosotros cuando vamos a asignar, creamos a variables y lo mismo, la expresión. Nosotros en JavaScript, ¿cómo asignamos? ¿Cómo creamos una variable? Vamos, repaso fugaz. Muy bien, tienen var, ¿sí? El nombre de la variable, y le asignan un valor. Por ejemplo, aquí estamos, jam. ¿Sí? Después, a ver, algo que vimos, un asignar, leer, escribir, leer. Leer, en este caso, ¿con qué lo hacíamos? Leer también, leer. El equivalente de pseudocódigo de leer en JavaScript, ¿cuál es? Que lo vimos en una de las clases anteriores. ¿Con qué pedía un tipo de dato? ¿Con qué le pedía al usuario? Muy bien, con el prompt. Obviamente lo voy a guardar donde, en una variable. Vamos a ponerle edad, por ejemplo, y tiraba un prompt. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ingrese su edad. ¿Sí? Y fíjense que no es tan difícil, o sea, por eso yo digo, hago hincapié en que se puede aprender a programar sin pasar por esta cosa así. Hay gente que necesita las dos. No digo que no hagan algoritmos, pero repito, se puede trabajar ya tirando línea de código. Los mismos problemas que podemos resolver acá, los podemos resolver codiando.
¿sí? Y uno que ya vieron ustedes, acá, ¿dónde está? Sí, entonces, acá. Exportar un lenguaje. No, se puede exportar un lenguaje. Acá. Este es el famoso condicional. ¿Se acuerdan el que vimos en las clases anteriores? Sí, si expresión lógica verdadera, entonces acción verdadera. Si no, acción. ¿Qué me parece ya en pseudocódigo? Esta parte un poco más complicada que pasarle en JavaScript, ¿sí? Y ni les hablo cuando queremos empezar a trabajar con el según, que lo vieron ustedes en la clase pasada, que ahora les voy a indicar acá, que acá de la misma manera, comentando se comenta de la misma forma. Entonces, escribir variables, escribir, esto es igual console.log, ¿sí? Se los voy a resumir. Y acá, por ejemplo, esto es el famoso prompt. Bien, acá es el condicional, ¿no? Condicional, if, bien. Y que repito, parece un poco más complejo de escribir y descifrar. Y acá, el según, ¿a cuál se parece? ¿Se acuerdan el que vimos en la clase pasada? Avisen, tiren al chat, habiliten el micrófono. Lo vimos la última parte. Si no estuvieron, muy bien, al switch. Y cada vez se va haciendo un poco más complicado en el PSIN de interpretar, porque te va llenando de palabras que a veces son un poco confusas. Y por ejemplo, el mientras, el ciclo while, bien, y ahora les voy a que se lo voy pasando a JavaScript, es el while, bien, y uno último, y con esto repetir, acá, el do while lo mismo, para acá, el famoso for. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda con esto? Duda, consulta. Si quieren tocar un poco de algoritmo, yo les recomiendo que por lo menos lo vean hasta el condicional, ¿sí? Y hasta el switch. Después, para el mientras y el for, ya tocar línea de código. ¿Bien? ¿Sí? Es mucho más amigable, más sencillo, por ahí más fácil de interpretar, ¿sí? Así que bueno, pasamos un poquito por el PSAIN, ¿sí? Y los mismos problemas que ustedes hacen acá los resuelven, tranquilamente los pueden resolver acá, ya directo, codeando. Perfecto. Bien, entonces, vamos con esto. Vamos a la plataforma, vamos a resolver. Entonces, realizar un programa en JavaScript que resuelva los siguientes problemas. Los valores deben ser asignados por ustedes. Superficie de un triángulo, la superficie de un rectángulo, la superficie de un triángulo, superficie de círculo. Entonces, acá son algoritmos, ¿no? Quiero saber cuál es la superficie de un rectángulo. Vamos por un rectángulo. Bien, entonces, lo voy a hacer bien amigable y me van a ayudar ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé? Resolviendo, que está bueno hacer esta parte práctica, me parece un poquito más interesante. ¿Cuál es la superficie? Y voy a apostar más. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo? Rectángulo. ¿Cómo se saca el perímetro? A ver, habilita el micrófono, el chat, ¿qué hace? Base por altura. El perímetro, ¿eh? Una cosa es el perímetro, otra cosa es la superficie. El perímetro lo rodea, ¿no? Vamos a hacerlo así, como la cerca. Sería que Lado por lado. 2, Muy bien, muy lado bien. por 2 más Lado por base, 2. lado por 2 o base por 2. Claro, entonces también puede ser lado, más lado, más lado, más lado, ¿no? Una opción, si no, tranquilamente, lado por 2, como dice la compañera, más lado por 2. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo con esto, chicos? Entonces, para resolver un problema o para resolver un algoritmo, previamente, yo tengo que entender y comprender cómo lo voy a resolver. Si yo desconociera esta pequeña fórmula, ¿sí? No podría ya de entrada empezar de cómo resolverlo. Entonces, siempre cuando tenemos un problema tenemos que buscar las herramientas. Necesito una fórmula, necesito yo hacer una fórmula, necesito que eso más adelante van a ver que se traduce en función, ¿sí? Necesito yo conocerlo previamente. Más y peor si, por ejemplo, imagínense que, voy a hacer ejemplo muy absurdo, si no sabemos sumar hay operaciones que no las vamos a poder hacer.
¿sí? Entonces, ya sé cómo se saca el perímetro de un rectángulo, ¿sí? Y bueno, lo encaro directamente, pero en este caso voy a hacer un poco más interactivo. Le voy a pedir al usuario, en principio, ¿sí? Siempre cuando resuelven un algoritmo, un problema en programación, lo que hacen es primero arrancarlo con datos fijos, ¿sí? Datos literales que ustedes los ponen, y después, por ejemplo, pueden seguir con, bueno, le pido al usuario los datos. Bien, entonces vamos a arrancar. Entonces, creo una variable que se llama lado, por ejemplo, y le vamos a poner lado A, va a ser igual a, no sé, 10, ¿sí? Var lado B, ¿sí? Es igual, vamos a ponerle a 15. Y entonces, var superficie, rectángulo. ¿Cuál sería la fórmula que me resuelva todo esto? A ver. Lo tenemos ahí en la línea 18. ¿Y cómo lo hago acá? Porque yo ese resultado lo voy a guardar en donde, en otra variable. Bien, a ver, tírenme al chat, si quieren habiliten el micrófono. Sería lado A por 2 más lado B por 2. Perfecto, ahí quién habló. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? A ver, avisen al chat. ¿Los demás qué opinan? Me dice que es esto. Lado A por 2 más lado B por 2. Bien. Console.log. La superficie. Uy, ahí, el perímetro, perdón. Perímetro del rectángulo es puntos. Y acá concateno, ¿no? ¿Y acá qué pongo? Recuerden, acá estoy utilizando el operador el más, no es de suma, sino de qué, de concatenación. Acá que le pongo superficie y rectángulo. Perfecto. Vengo acá, lo voy a ejecutar. ¿Dónde estamos? Perfecto. Revent Explorer. Y lo ejecuto. Sociedad, me quedo este colgado. Bienvenidos. Console.log. Es 50. La superficie. Bien. ¿Se entendió cómo lo resolvimos? ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Dudas, consultas? ¿Todos los hubiesen podido resolver de esa manera? ¿Cómo lo ven? Acá lo voy a contar. Avísenme, ¿eh? ¿Lo pensaron así? Más o menos. Perfecto, buenísimo. Bien. Ahora, en este caso, superficie rectángulo. Acá, bueno, superficie cambié. En este caso vamos a ponerle perímetro. Perímetro rectángulo y acá vamos a poner. Así no los mareo. Perímetro rectángulo. Lado por 2 más lado B por 2. Bien. Ahora, si quiero, en este caso, la superficie, ¿cuál es? Acá sí. Var. Acá sí, superficie. Rectángulo. ¿Qué formulita hubiesen hecho? Superficie, área. Sí, lo del perímetro fue un extra que les agregué yo. Y acá el rectángulo, ¿cómo es? Muy bien, base por altura. En este caso sería lado A por lado B, por ejemplo, ¿no? Por lado B. Ahora sí. Y lo mismo, hago un console.log. ¿Sí? Acá sí va la superficie. La superficie del rectángulo es 2 puntos, concateno con la superficie del rectángulo. F5, ingreso de sociedad, acá esto me quedó, ahora vamos a ver dónde me quedó. Acá, ingreso de sociedad, vamos a comentarlo, si no me molesta cada vez que lo voy a ejecutar. Bien, ¿hasta acá alguna duda con esto? ¿Dudas, consultas? Bien, excelente. ¿Todos los demás, los otros 13? Bien.
Perfecto. ¿Lo hubiesen resuelto de esa manera? Y bueno, después lo demás es aplicar. En lugar de la superficie del perímetro, la superficie, obviamente para cada figura, ¿qué va a cambiar? La fórmula, ¿no? De un triángulo, ¿sí? Y lo del círculo. ¿Sí? Acá la superficie es distinta. Bien, y tenemos que saber las formulitas. Pero podemos incrementar, en este caso, por ejemplo, lo voy a hacer con una figura var. Vamos a poner, voy a pedir al usuario, lado, cuadrado. Y acá le voy a hacer más interactivo. Prompt, ingrese. Muy bien, la constante sería pi. Excelente. Ingrese el lado del cuadrado. ¿Sí? Control S. ¿Sí? Y acá lo que le voy a pedir al usuario, F5. Ingresa al cuadrado. Ahí, por ejemplo, ingresó 4 y quiero que me muestre la superficie. ¿Sí? Ahora, ¿qué estaría pasando? Yo al ingresar un tipo de dato, y recuerden que el prompt, ¿cómo me guarda el tipo de dato? ¿De qué tipo? De string. ¿Qué tendría que hacer con este dato que ingresa en el prompt? Parsearlo, ¿no? O cambiar el tipo de dato. Vengo acá, number, si algo no se entiende me avisa. Entonces, ¿qué hace? El prompt me va a pedir un tipo de dato, en este caso, lo recibe como string, con la pequeña función number, lo que hace es transformarlo a número. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer con este dato? Yo quiero que me saque también la superficie, o el perímetro, var, perímetro cuadrado, que me haga la pequeña, y acá ¿cómo es? Lado cuadrado por 4, ¿verdad? ¿Cómo viene hasta acá? ¿Bien? Lado, más lado, más lado, más lado. Perfecto. Y le pido, por ejemplo, que también, en este caso, alert, le digo que me lo muestre el perímetro del cuadrado es 2 puntos, concateno, perímetro cuadrado. Perímetro cuadrado. Y concateno. Control S, F5, le pongo, no sé, 10. El perímetro es 40. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá con esto? Y fíjense que lo hice. No, también. Ingresar la figura, la que sea calcular área, luego 3 bar de base por altura y radio, y por último switch con switch. También con un switch, o sea, puedes ir metiendo, dependiendo cómo hayas interpretado el switch. ¿Sí? Ojo con eso, no podemos meter switch por todos lados. Entonces, repito, number, parseInt. Ahora, ¿qué va a pasar? El parseInt, ¿a dónde te parsea? Lo vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Qué problema puedo tener con parseInt? ParseInt. ¿Sí? El parseInt lo que te hace es pasar el tipo de dato string a qué tipo de dato. A un entero, ¿estamos de acuerdo? Entero. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar si yo le pido F5 al usuario y el usuario me dice que el lado del cuadrado es 10.5? ¿Me va a hacer la cuenta correcta? Si pongo un parseInt. Muy bien. Entonces tengo que saber cuándo pido un parseInt. ¿Se entiende? En este caso, si lo quisiera hacer genérico, acá sería que parse float en todo caso, porque si me lo pasa entero no habría problema, pero con el parse float me aseguro que también, más allá de que tenga un decimal, va a ser el entero, pero lo resumo con un number que me toma los dos. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, excelente. Lo voy a guardar. La del cuadrado, excelente, y acá, bien. Entonces, imprimir el cálculo. Bueno, crear 3 variables numéricas, calcular, imprimir producto, suma y el promedio. Producto, suma, el promedio, mostrar los resultados. 3 variables numéricas, calcular, imprimir. Producto, suma y promedio. Acá, lo mismo. Acá que me está pidiendo 3 números
hacer la multiplicación entre los tres, la suma de los tres y, en este caso, el promedio. ¿Sí? No hay mucha ciencia, ¿sí? Así que no me voy a tener mucho en ese. Y este por ahí un poquito, ¿no? Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de cada compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra. Deberán crear 5 artículos, de los cuales tendrán sus nombres y valores, luego mostrar el descuento aplicado más el total final. Ese me sacó canas. Entonces, vamos a hacerlo, y repito, siempre encárenlo de a uno. ¿Sí? Si hay 5 artículos, lo prueban con uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a poner artículos. Artículos. Y me dice el 15%. Entonces, var, por ejemplo, valor artículo. Artículo A, le voy a poner, no sé, 10. Le voy a poner que es 150. Uy, acá me pasa. 150. ¿Sí? Var, en este caso, descuento. Descuento A. ¿De cuánto es? Del 15%. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien, cuando el usuario, en este caso, haga una compra del artículo A. Sí, pues en realidad tendría que ser una constante. ¿Sí? A menos que después pueda variar, dependiendo, eso va a vender dependiendo del ejercicio. ¿Sí? Si tengo un solo descuento y varía en relación al usuario A, B, C, eso lo podemos hacerlo con un switch o un condicional. Pero por ahora vamos a probarlo con uno, vamos a dejar con una constante y es el 15. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? Acá var, total descuento, por ejemplo, podría ser una opción, y saco que el 15% de cuánto. A ver, avísenme. De 150. Y acá tenemos opciones. Una, hacer la famosa regla de 3 simple. ¿Qué hago? ¿Cuánto? 150 por 15. Todo eso dividido ¿cuánto? Dividido 100, ¿verdad? ¿Sí? La formulita típica, ¿sí? De años atrás. ¿Sí? O por 0.5. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Tengo el valor de mi artículo, el descuento que le voy a aplicar, ¿sí? Y la formulita. Ahora, ¿qué hago con esto? Si yo lo hago así, ¿qué va a pasar? Solamente se va a aplicar para este valor. Si yo voy cambiando, no pasa nada. Entonces, acá, ¿qué tengo que reemplazar? 150 ¿por cuál lo reemplazo? ¿Qué voy reemplazando? El 150 lo reemplazo por valor. Muy bien, valor artículo A. Y el 15% porque lo reemplazo. Descuento A. ¿Sí? Y el 100 puede ser que quede fijo un número o puedo poner también valor. Pero el 100 no va a cambiar en este caso y lo dejo directamente. ¿Sí? Y acá, ¿qué hago? Total descuento, var, ¿qué me está faltando? Porque ya tengo el valor artículo total, tengo el descuento que se va a aplicar, ya saqué el total del descuento y ¿qué me falta hacer como operación final? Tiren al chat. Bien, llamaría total más descuento. ¿Sí? En realidad, menos descuento. ¿Sí? O total general, o total general. ¿Qué sería acá? ¿Cuál sería? Excelente. Valor artículo A menos, ¿qué? Total descuento. Y ahí tengo mi operación, o sea, tengo mi valor del artículo, tengo el descuento que se va a aplicar, tengo la formulita del descuento y tengo la opción de mostrar directamente el total general. Y obviamente falta que imprimir. Console.log, un alert. El total a cobrar es de puntos. ¿Sí? Y acá vamos a poner total general. Y quedó mi ejercicio ya resuelto. Bueno, acá me quedó lo del lado del cuadrado. Vamos a poner un 4. 16. 120,5. ¿Dudas con este? ¿Alguna duda en general? Y obviamente lo replican para ¿cuánto? Para 3 artículos. ¿Lo pensaron así, más o menos? Tiren el chat, son 11.
Avisen. Lo pensaron de esa manera. Les fue fácil, diferente, pero medio, bueno, les fue. Yo hice la suma. Sí, repito, acá lo probé con 1, pero después se replica ¿qué? A todos. Sí, si son 5 artículos, ¿qué se hace? Se van sumando la cantidad de artículos y a eso se aplica el 15%. ¿Se entendió? Y fíjense que resolvimos un problema / algoritmo. ¿Sí? ¿Qué esos son los algoritmos? ¿Sí? Resolver. Obviamente hay algoritmos que son un poco más complejos, otro más fácil de replicar. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Y antes de pasar un poquito al tema nuevo, tenemos variables. Una tienda, bueno, ya después lo hacen completo. Este también es fácil, ¿no? Dada la cantidad en pesos, asignar a ustedes, obtener el valor a dólares, lo único que hacen la conversión. ¿Sí? Lo mismo, regla de 3 simple. ¿Sí? Aplican el valor actual del dólar. Y una compra, el importe derivado de la misma. Bueno, esto también. ¿Sí? El IVA hoy en día, ¿cuánto es? 21%, ¿no? Sigue estando en 21%. Y es prácticamente como este. Claro, la constante, hace rato que no cambia. Perfecto. Y bueno, acá ejercicios de condicionales. Los 4, esto será un poquito más heavy. El menor de los números iguales. Realizar que determine si un número es par o impar. Lo sacaron. Se suma más. Acá, con como repetir usando el console log, por ejemplo, el importe total a abonar una factura, teniendo en cuenta que si el importe total supera los 1000, se aplica un descuento de 20%. El 6, realizar un programa que calcula el importe total a abonar en una factura, teniendo en cuenta que si el importe total supera los 1000, se aplica un descuento de 20%. Bien, se los dejo de tarea. ¿Sí? Y tiene que ver con lo que hicimos el switch en la clase pasada. Prácticamente lo hicimos en clase. También es un algoritmo que un programa calcule el pago que hace un grupo de personas para ver una película, teniendo en cuenta que si el grupo es menor de 8 personas, el pago es de 1.5 por persona, y para el grupo de 8 personas o más, el pago es esto también un condicional. ¿Sí? Vamos a repasar antes de entrar en el tema bastante nuevo. Entonces, sí, por ejemplo, vamos a hacer el condicional y con esto cierro un poquito el tema de los condicionales. Me dice que a ver, un algoritmo, un problema, repito, para un programa que calcule el pago que hace un grupo de personas para ver una película, teniendo en cuenta que si el grupo es menor de 8 personas, el pago es de 1.5 pesos por persona, y para grupos de 8 más es el pago 0.5. Entonces, var, cantidad, tickets, vamos a ponerle, ticket es igual, por ahora no sabemos, ¿sí? Entonces, acá, if, me van siguiendo, me ayudan ustedes. ¿Qué pongo acá? A ver. If cantidad de tickets, es que es menor a cuánto? Es menor a 8. ¿Qué va a hacer? Var y que me haga una, no sé, total ticket. Total tickets. Va a ser igual a qué? A ver. Tiren el chat. Es de 1,5 por persona, o sea, cantidad de tickets, ¿por cuánto? Por 1.5. Vamos a hacerlo así, rápido. ¿Sí? Perfecto. Si no, else. Bien, vamos a hacer de cuenta que por ahora no pone números negativos. En el caso que no sea menor a 8, ¿por cuánto va
0.5. Si no, en el caso var total tickets, ¿sí? Acá lo voy a hacer también, total tickets. Lo que va a hacer es, en este caso, cantidad de tickets por 0.5. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá con este? ¿Cómo se resolvió? Perfecto, vamos a hacerlo un poquito más amigable. Acá estoy repitiendo como 2 veces creando la variable total ticket. ¿Sí? Entonces, voy a crear una variable acá de este tipo. Ya de entrada, var total tickets. ¿Sí? Que va a ser igual a 0. Acá yo no voy a crear la variable. Directamente le voy a asignar la operación. Total tickets por 1,5, total cantidad de tickets perdón, por 0,5. Bien, y ese era prácticamente. Y acá, bueno, les van asignando. Sí, y acá, obviamente, console.log, el valor a pagar es puntos, concatenan, y acá ponen total tickets. Y acá, por ejemplo, le vamos a poner 5, como es menor a 8, ¿qué va a ser? 5 por cuánto, por 0,5 o por 1,5. ¿Cuál va a ser? Sí, también se puede hacer. No, en este caso, por igual no, porque como que están multiplicando por la cantidad de tickets. Guarda con eso. Lo ejecuto. F5. Me quedó del lado del cuadrado. Espérenme que acá. Lo saqué. 2. Perfecto. Ahí va. El valor a pagar es 7,5. ¿Bien? ¿Dudas con este? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vienen bien con este? Priscila, Susana, Aymari, Lina, José. Bien, y los mismos, en este caso, se van replicando, ¿no? Acá repito, es un switch. Una farmacia hace 15% de descuento a sus clientes si la compra es mayor a 100 pesos. El monto de una compra con valor numérico diga cuánto debe abonar el cliente aplicando el descuento si es necesario. Acá lo mismo, ¿no? En este caso le pedimos al usuario que ingrese un monto determinado. Si es mayor a 100, me va a hacer un descuento. Si no es menor, me lo deja, en este caso, con el precio común y corriente. Hasta acá, ¿cómo vienen con esto? ¿Vienen bien? Quedó un poquito, quedó un poquito más claro el tema de los ejercicios. Perfecto. Esto igual se los voy a dejar. Acá, Control C, comento todo para que no me... Y vamos a repasar un poquito el tema del switch. ¿Sí? En este caso, para ir cerrando con esto y arrancamos con un poquito el tema de los arrays. El switch, ¿no? Tengo switch, evalúa, vamos a medio de pago. Abro paréntesis, case. Vamos a ponerle case, vamos a ponerle 1. Console.log. Usted abonó en efectivo. ¿Sí? Break. Vamos a replicarlo. Control C. Control, bueno, acá me lo tomó directamente todo entero. Case 1, acá. Case, vamos a decirle case 3. Console.log. Usted. Vamos a cambiarlo obviamente lo. Abonó en Bitcoin. Sí. Bitcoin. Y acá efectivo, tarjeta. Con tarjeta. Y en el caso tenemos efectivo, tarjeta y por default. Vamos a ponerle default. .log. No ha ingresado, sí, un valor válido, por ejemplo. Y el break.
Entonces, ¿qué hacía el switch? ¿Sí? Más que nada era como un condicional. Bien, que siempre lo que hacía, en este caso, evaluar la variable y tenía los distintos casos. Caso 1, acá obviamente vamos a poner, perdón, caso 2, caso 3, puedo ampliar la cantidad de casos. Entonces, vengo acá y yo voy a crear var medio pago, y repito, siempre lo van probando, en este caso con valores que ustedes van poniendo. ¿Sí? En este caso con el valor 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir el switch, tiene la variable medio pago, en este caso un valor de tipo numérico, 1. Entra acá, switch, pregunta, medio de pago, ¿cuánto vale? 1. En el caso de que medio de pago sea igual a 1, ¿qué hace? Tira por consola. Si usted da bueno en efectivo, tira un break. Bien, vamos a probarlo. Usted da bueno en efectivo. ¿Lo ven? Si acá le pongo 2, control S, F5, usted abro con tarjeta. Me lo voy a separar. Bien, y si acá cambio el 3, lo guardo, F5, usted abonó en Bitcoin y no ha ingresado. Y acá, ¿por qué sigo de largo? ¿Por qué me aparecen estas dos? Usted abonó en Bitcoin y no ingresó a ningún válido. ¿Qué me está faltando en el caso 3? Los escucho. Perfecto, me está faltando en este caso el break. Break, profe. Sí, el break. Acá, vengo acá, entonces no se olviden del break. Si quieren cortar con el hilo, ¿sí? Pongo el break. ¿Sí? Y repito, pueden evaluar los casos que ustedes crean necesarios. Ahora, ¿lo puedo hacer un poquito más interactivo? Sí. Vengo acá, ¿qué hago? Un prompt. ¿Sí? Un prompt y le digo, ingrese el medio de pago. ¿Bien? Y si yo lo dejo esto así, voy a tener varios problemas. Voy a ejecutarlo. Primero, ¿qué está pasando con esta opción? Ingrese medio pago. A ver. ¿Cuál es un problema de experiencia de usuario? Vamos a llamarlo así. ¿Qué me está faltando en ese enunciado? A ver, los escucho. Number. Además del número, ¿qué más? Parsear el dato también tiene que ver con number. ¿Qué más? Vamos, a ver. Imagínense que yo desconozco el código. ¿El usuario va a saber que estoy ingresando? ¿Qué opciones tengo? Dar las opciones. Claro, tengo que Uno indicar. efectivo, 2 tarjetas y 3 Bitcoin. Excelente. 1, le puedo dar estas opciones, ¿no? Efectivo, ¿sí? Le voy a decir 2. En este caso, perfecto. Tarjeta, ¿sí? Vamos a ponerle 3. ¿Sí? Tarjeta, Bitcoin. Bitcoin, ¿no? Y acá me gusta más. Entonces hago un control S, un F5 y acá el usuario, sí, bueno, ingréseme de pago. 1 efectivo, 2 tarjetas, 3 Bitcoin. Y sé que, bueno, va a tener una de las opciones. Si le pongo 1, bien, no ha ingresado un valor válido. Lo mismo, acá ¿qué está pasando? Ahora sí tengo que parsearlo, porque recuerden, el prompt, ¿qué hace? Me pasa un tipo de dato string, y acá yo necesito que utilizar en este caso number. Agarro todo lo que tengo en el prompt. Espérenme que acá se lo voy a agrandar un poquito más. Y cierro, en este caso, el paréntesis. Así me queda completo. Y acá F5, ingrese 1, lo parsea, dice, usted abonó en efectivo, F5, pongo el 3, bien, usted abonó en Bitcoin. ¿Alguna duda con este? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas con este? ¿Se entendió el uso del switch? Que repito, es prácticamente un condicional siempre que igualando. No existe en el case esto, si es 1 o mayor a 1, no existe. ¿Sí? Y además de evaluar datos del tipo número, puedo evaluar cadena de string. ¿Sí? Acá le puedo indicar si es, no sé, 1, el número. Sí, obviamente acá no voy a tener que parsearlo, pero tengo que definir siempre si todos los casos van a ser o datos de tipo número o datos de tipo string. Siempre tengo que definirlo.
porque en base a eso yo voy a tener que parsearlos o no parsearlos. ¿Bien? Y el equivalente del switch, repito, ustedes van a evaluar cuándo utilizo un switch o cuándo utilizo un if, porque esto se puede resumir. Si yo lo vuelco a un if, es si medio de pago es igual a 1, que haga algo. ¿Sí? Else if, ¿sí? Medio de pago es igual a 2, que suceda algo. Else if, medio de pago, si es igual a 3, que suceda algo. Y si no, else, que vaya por defecto. ¿Bien? Tendría que llenar de else if. También sí, también. En cambio, si el switch me resume todo esto y verlo en un switch, en este caso con un if, es mucho más cómodo que verlo con el switch. ¿Sí? Y repito, siempre lo que hace el switch es, digamos, un condicional y va siempre por la igualdad. Va igualándose, es igual. No existe acá el menor, el distinto. ¿Se entendió, chicos? Y esto se lo voy guardando. Bien, y ya directamente hice un breve repaso de lo que fuimos viendo hasta ahora. Arrancamos con arrays. Bien, arrays. ¿Sí? En este caso, ¿qué son los arrays? Arrays o vectores. De esto ya les voy a pasar el PowerPoint. Vectores, quiero entrar un ratito antes de seguir con el while. En este caso, conjunto de datos. ¿Sí? En este caso, un array me va a permitir almacenar, entre comillas, en un vector, un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Sí? Deberían ser del mismo tipo. Bien, vamos a ver que por qué justo en JavaScript me permite almacenar distintos, pero la idea es almacenar. Entonces, tengo var, la palabra nombres, ¿sí? Igual hasta acá prácticamente se parece una variable. Bien, pero cuando voy a trabajar con un vector, ¿sí? Pongo los corchetes. Y cada dato que voy a almacenar, ¿sí? Ya sea de tipo string o de tipo número, los voy a ir separando por comas. Por ejemplo, nombre de ustedes, tenemos a Albert, coma, tenemos a Cintia, tenemos coma, tenemos a Fernando, coma, tenemos en este caso, a ver, Francisco, coma, y por último vamos a tener, ahí justo se va sumando Belén, bueno, llegó para olvidar, Belén. ¿Sí? Y lo guardo. Entonces, un array me va a permitir guardar una gran cantidad de datos, ¿sí? En este caso, en lo posible que sean del mismo tipo, vamos a ver que se puede mezclar, pero me permite hacer. Y cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos y lo está guardando en un vector. Bien, y si yo hago un console.log, console.log, en este caso, de lo que sería nombres. Bien, voy a ejecutarlo. Acá vamos a dejarle el 1. Ahí. ¿Sí? Fíjense que me muestra la cantidad de elementos que hay. Y obviamente acá me aparece algo nuevo, ¿sí? Que son 0, Albert, 1, Cintia, 2, Fernando, 3, Francisco, 4, Belén. Y me aparece acá algo que vamos a ver en instantes, el punto len. En este caso me dice que mi array o vectores tiene 5 elementos. Pero, en este caso, yo acá estoy llamando ¿qué? Al total del vector. Si yo quiero llamar en forma individual a cada elemento, lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero entender que los 5 elementos que están ahí, cada uno tiene un índice. ¿Sí? Y arrancan a contarse del índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero llamar algún dato en particular de un vector, tengo que llamarlos por la posición de su índice. ¿Sí? Y esto a veces suele confundir, porque mi elemento que tiene 3, 4, 5 elementos, uno dice, bueno, cuento del 1 al 5. No, siempre se cuenta desde el índice 0. ¿Y cómo los voy a llamar? Espérenme que acá hago esto para comentarlo que no se me ejecuta. Entonces, ¿cómo llamo a Albert nombres?
abro corchetes y lo llamo por su índice. ¿Sí? Lo ejecuto, me hago un F5 y llamo a Albert. ¿Bien? Si quiero llamar, por ejemplo, a Belén, ¿qué índice tengo que poner ahí? Tiren al chat. 4. 4. ¿Estamos de acuerdo? Pongo 4. 5. Y me lleva a Belén. ¿Sí? Quedó claro que los arrays se recorren ¿por qué? Por índices. ¿Sí? Si bien tengo la cantidad de elementos, cuando voy a llamar en forma individual, tengo que hacer por índice. ¿Qué pasa si yo pongo esto? Si yo vengo acá y le pongo 5, ¿qué les parece que va a pasar? Los escucho, ahí el chat. Definido. Undefined. No me tira un error, ¿sí? Pero me va a indicar que ahí no hay nada. ¿Sí? No, está undefined. ¿Sí? Entonces, si yo quiero llamar a los elementos, bien, siempre una regla, así entre comillas, es hacer la cantidad de elementos que tengo menos 1. Entonces, siempre que tengo que llamar a la cantidad de elementos, siempre es menos 1. Ahora, nosotros acá sabemos que tenemos 5 elementos, pero si yo les digo, bueno, llámame al array nombres y no están viendo este código, no saben hasta dónde llega ese array. Entonces me pueden decir, bueno, voy a llamar al elemento 12 y también me va a tirar. Entonces, ¿cómo sé cuántos elementos tiene un array? Con algo nuevo que se van a encontrar, que son los métodos. ¿Sí? Hay pequeños métodos que vamos a empezar a ver de a poquito. No se preocupen que ya vamos a llegar a esa instancia de lo que son objetos en JavaScript. Pero si yo pongo nombres.len, le voy a indicar que me indique la cantidad de elementos que tengo en ese array. Me está indicando que hay 5 elementos. ¿Sí? ¿Se entendió? Con esto le estoy indicando que nombres tiene 5 elementos. Y con eso, hagan de cuenta que yo no veo esto, yo le digo, bueno, ¿qué cantidad de elementos hay en un array? Hago nombres.len y me tira el dato 5. Ahora, si sé que tengo 5 elementos, ¿cuál va a ser al último índice que voy a llamar? Hagan de cuenta que no conocen ese array, pero ya saben la cantidad de elementos que hay. Nombres, ¿qué hago acá? Corchete. Si tiene 5 elementos, llamo al 4. ¿Sí? Por regla es len menos 1, siempre. ¿Sí? Obviamente si desconocen la cantidad de elementos que tienen. Si tengo 5 elementos, el último índice va a ser 4. Si tengo 20 elementos, ¿cuál va a ser el último índice? Si tengo 20, 19. ¿Sí? 19. Perfecto. Y por las dudas, ¿sí? Pequeño truco que no se hace, yo hago 5, ¿sí? Que la cantidad de len que tengo, menos 1. Bien, que también me va a resultar efectivo. Y voy a llamar a Belén, que es el último. ¿Sí? Obviamente esto no se hace, sí, pero también para indicar esto, que realmente se cumple la regla de total de elementos, menos 1 es el índice. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda con esto? No. ¿Dudas, consultas? Fíjense que también puedo hacer estas cosas que, no, repito, no se hacen, pero para verificar la regla. Excelente. Y Bueno, acá ya sabemos que es no sé si llamarlo mala práctica, ¿no? no, es para verificar algunas cosas, ¿no? Y ir jugando un poquito con los métodos. Pero ¿se puede dejar o no se puede dejar directamente? Lo hacemos nosotros por nuestra propia cuenta. Y después lo Claro, borramos. claro. Perfecto. Ah, Excelente. Bien, entonces ya sabemos que tenemos los arrays, sabemos que podemos llamarlos en forma individual por su índice, descubrimos un nuevo método que me dice la cantidad de elementos que tengo, bien, y así como tengo arrays de tipo string, tengo var, vamos a ponerle edades, y cuando voy a definir, en este caso, tipos de datos de tipo entero, bien, también nos puedo definir de la siguiente manera. Obviamente, como hicimos con las variables, sin comillas. Y por ejemplo, tiren números favoritos. El mío, por ejemplo, es el 7. Vayan tirando al chat. A ver, tiren al chat, 7. Ya lo dije, otro número. El 5. ¿Qué más? A ver. El 10, el 12, el 33, el 16. Perfecto. Uno más, uno más. 33, 33 a la 1, 33 a las 2 y el 26 y me quedo con el 9. Y el 40. Y listo, con eso cerramos. ¿Bien? Entonces, también puedo crear arrays con tipo de dato, en este caso, de números. ¿Sí? Y obviamente, var, vamos a poner
nombres, edades, ¿sí? Igual, vamos a poner con otro tipo de array que puedo poner, no sé, 7, nombre, vamos a poner Juan, ¿sí? Esto. Más que nada para demostrarles que también puedo almacenar otro tipo de datos, no sé, Pedro, y por ejemplo, true. Sí, true, vamos a poner 315, false. ¿Sí? En este caso JavaScript me permite almacenar en un vector distintos tipos de datos. No así en otros lenguajes que son fuertemente tipados. ¿Sí? En Java, esto no lo, si creo un vector de un tipo de dato, no me deja almacenar, si lo defino de tipo entero, van a quedar solamente los de tipo entero. No me va a dejar almacenar otro tipo de datos. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá con los vectores? ¿Dudas, consultas? Dicen por ahí bien. Sí, vector y array es lo mismo. ¿Hasta acá con esto? ¿Alguna duda en general? Bien. Seguimos, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Imagínense, bien, que tengo Albert, Cintia, Fernando, Francisco, tengo 3, 4, 5 elementos. Si quiero llamarlos en forma individual, no voy a tener problemas, ¿no? Vengo acá, llamo a índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, F5 y voy llamando. A ver, no tengo problema porque son pocos. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo me meto acá, vamos a meternos a la página de disco. ¿Sí? En esta página, que si me meto, a ver, categorías. Vamos a ver, esta altura, electro, a ver, accesorios de auto, almacén, aceites comunes. ¿Sí? Me van a aparecer la cantidad, ¿no? ¿Cuántos hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagínense la cantidad, mostrar más. Imagínense mostrar, no solamente por consola, porque esto lo van a hacer después con una página, la cantidad de aceites, ¿sí? Mostrando uno por uno. ¿Sí? Imagínense que no sé qué cantidad de aceite debe haber acá, pero tendría que hacer mínimo unos 50 console lock. ¿Se entiende? Ahora, para esto aparecen los ciclos, en este caso, repetitivos. Dicen por un for, dicen, sí, puede ser un for o puede ser un while. Sí, vamos a arrancar con el for, que es un poquito más amigable. Entonces, cuando quiero recorrer un vector o quiero hacer una operación que quiero que se repita una cantidad X de veces, bien, puedo utilizar ese tipo de estructuras, en el caso ciclos repetitivos. Acá vamos a borrarlo. Entonces, vamos a arrancar, ¿sí? En principio, ciclo, vamos a ponerle for. Bien, que le vamos a probar uno. La sintaxis del ciclo for, creo una variable, en este caso la variable i, la inicializo, 0. El i por convención, por índice. ¿Sí? Acá en lugar de i puede ser, no sé, una z, una i, ¿sí? Pero por convención siempre la i de índice. Le voy a indicar la i, ¿sí? Menor a 10, ¿sí? Puntos y más. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer el ciclo for? Es indicarle, y acá présteme atención, que tiene que ver con un poquito con los condicionales. ¿Sí? Por eso es importante que hayan comprendido cómo funciona un condicional. Le digo, la variable i se inicializa en 0. Este ciclo se va a repetir, bien, hasta, acá hay una condición, está evaluando una condición, bien, va a iterar hasta que esta condición sea falsa. Por ahora, ¿sí? Cuando inicializa el primer paso, va a valer ¿cuánto? Va a valer 0. 0 es menor a 10. Sí, ¿no? Si lo pasamos a booleano, ¿qué es? Un true. ¿Sí? Entonces va a valer esto. Y acá lo que hace con el índice, lo va incrementando de a 1. Entonces dice, 0 es menor a 10, sí, perfecto. Lo recorre, ejecuta acá lo que tiene que ejecutar. ¿Sí? Operaciones, las que yo quiera. ¿Sí? Operaciones X. Viene hasta acá, vuelve, acá una vez lo incrementa en 1 y pregunta, ¿1 es menor a 10? Sí, true. Bien.
baja, lo incrementa en 1, ya, y no vale 1, sino vale 2. Lo mismo, 12 menor a 10, y así sucesivamente hasta que termine y llegue hasta dónde. 9 es menor a 10, sí, perfecto. Viene acá, ¿qué hace? Lo suman 1, 10 es menor a 10. No. No, entonces, ¿qué hace? Ahí corta el for, porque acá pasa, en lugar de hacer true, ¿a qué pasa? Esa condición, esa evaluación, a false. Y ahí rompe con el for. ¿Bien? Y ahí pregunta, ¿se puede poner menor o igual? Sí, se puede poner menor o igual. Vamos a probarlo. Entonces, console.log, vamos a console.log, vamos a indicarle, vamos a poner hola, ciclo for. Vamos a ejecutarlos, vamos a sacarlos de acá, C5, hola ciclo for, y acá como me muestra que el ciclo es igual para todo, me lo resume en un solo lugar, y me lo hace repetir 10 veces. Bien, vamos a agregar la variable acá, y para ver también cómo va cambiando, F5, y dice, hola ciclo for, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá les puse el índice cómo va variando, ¿sí? A medida que va pasando por ese ciclo. Bien, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí preguntaron, ¿se puede poner menor o igual? Perfecto, se puede poner menor o igual. Y hasta acá, ¿hasta dónde va a recorrer el ciclo? ¿Hasta 9? Hasta 10. F5 me llega hasta 10. Porque 10 va a ser igual. Perfecto. ¿Alguna duda con el ciclo for? ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda? Avisen en el chat. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Porque acá fíjense, la variable i con el i++ con el operador de incremento, incrementa de a 1. ¿Sí? Va incrementando de a 1. ¿Alguno ya sabía cómo funcionaba este operador? ¿Repasó de la clase anterior? ¿Se acuerda que es un operador de incremento, ¿no? Va incrementando de 1 el valor. ¿Recuerdan esto en clase? ¿O más o menos? Albert, por ahí dicen que sí. Bruno, Cintia, los demás. Sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces lo que hace es eso, incrementa de a 1. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Porque puedo jugar, no estoy ligado a esto. Si i es igual a 5, ¿cuántas veces se va a repetir acá? 5. Va a repetir, va a arrancar a partir del 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Y si hago esto, ¿qué va a pasar? Va a ser falso. Directamente, ¿sí? Pasa por un solo lugar, bien, evalúa, bien, y me dice, mira, una sola vez en este caso, y no entra. Perfecto, perfecto. Acá vamos a volver al 0. Vamos a volver al 0, lo voy a ejecutar. Bien, y acá lo imprimí 10 veces, pero puedo imprimirlo ¿cuánto? 100 veces. Puedo jugar, fíjense, del 1 al 100. Puedo indicarle que me imprima, no sé, 50 veces. Ustedes van a depender del problema que necesiten resolver. Ahora, si quiero que vaya incrementando de a 2, ¿qué hago? ¿Qué modifico? A ver. Se le pone sí, 1 igual a 2. Más igual a 2. Perfecto, más, ¿sí? Igual a 2. Control S, F5, y ahí me va incrementando a 2. Que el i más igual a 2, ¿a qué es igual? ¿Cuál sería la operación? I más 2, ¿verdad? Resumiendo, F5, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con esto? ¿Dudas, consultas? ¿Vienen bien? Perfecto. Entonces, yo dentro de este ciclo, acá vamos a reducirlo, vamos a ponerle que 10, vamos a dejarlo bien normal, voy a indicar que i más, que vuelva a la normalidad, después vayan jugando ustedes con los distintos valores. ¿Sí? Voy a dejarlo en 10. Ahora, así como imprimís 10 veces o 100 algún ciclo, y obviamente lo hice con un console log, yo acá, por ejemplo, puedo jugar, indicarle
nota 1, ¿sí? Prompt, y le voy a indicar ingrese el valor de la nota. Control S, entonces acá lo que va a hacer es ingrese el valor de la nota, le pongo 10, 10, 10, 10. O sea, ¿qué está haciendo? Repitiendo esa operación, ¿sí? La cantidad de veces que yo necesite. Acá, por ejemplo, vamos a ponerle que sea igual o menor a 2 para que me haga un corto lapso, ingrese la nota, 10, 10, 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Que adentro puedo jugar con pedidos de notas, evaluaciones, puedo poner un condicional, puedo ir jugando con eso. Y acá, por ejemplo, ustedes cuando hacían un pedido de notas, ¿se acuerdan con los primeros ejercicios? Creaba ¿qué? Como si esto lo resumía en una nota que era var, nota 1, ¿y qué hacía? Pedía el prompt, ¿no? Prompt, y lo hacía ¿cuántas? ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿no? ¿Se acuerdan? 2, 3. Nota 1, nota 2 y nota 3. Bien, como pedí otras veces. ¿Sí? Entonces, imagínense si tenía 100 notas para ingresar. Acá lo puedo resolver directamente con un ciclo for y me pida la cantidad de veces de, por ejemplo, de pedir una nota. Ingrese el valor de la nota. ¿Cuántas veces me va a pedir esta operación? En este caso, mientras el índice sea menor o igual a 2. Voy a ejecutarlo de nuevo. Ingrese el valor de la nota, le puse 10, otra nota 8 y otra nota 15. ¿Bien? Pero hasta ahora no hice nada con eso. ¿Se entendió? Solamente pedí el valor de las notas. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, también puede ser un while, ¿eh? Pero más que nada estoy probando acá el for. Ahora, si estoy ingresando el valor de las notas, ¿bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo necesito sacar el promedio de las notas que están ingresando. ¿Cómo harían para trabajarlo dentro del for? Ahí dice Eduardo, necesito un acumulador. ¿Los demás qué opinan? Necesito un lugar donde vaya almacenando todas las notas que vamos ingresando, ¿verdad? Para eso voy a crear, perfecto, una variable, acumulador, por ejemplo, que la voy a inicializar en 0. ¿Sí? Y cada vez que vaya pidiendo la nota, ¿qué le va a pasar al acumulador? ¿A qué va a ser igual? A la suma, más allá de la suma, ¿qué haría? Acumulador, perfecto. Acumulador más la nota 1. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una operación, console.log. ¿Sí? Vamos a poner total notas acumuladas, ¿sí? 2 puntos y vamos a concatenar para mostrar el valor del acumulador. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona esto? Del acumulador, y recuerden, otra cosa es el contador. También puede ser más nota 1, una forma resumida. ¿Sí? Entonces, acá voy a ejecutar F5. Ingresé, igual me está faltando algo, 10, 10 y 10. ¿Sí? Le acumulo el 0, 10, 10, 10. ¿Por qué hace? Lo que me está faltando acá. Muy bien, doy number. Porque necesito hacer operaciones. F5 y acá sí. 10, enter, 10, enter, 10, enter. Acumuladas 30. Perfecto. Y acá, si utilizo el acumulador y quiero sacar el promedio, ¿qué hago acá? Var, promedio, ¿a qué va a ser igual? A acumulador dividido ¿cuánto? Dividir la Dividido, cantidad de notas. Entre notas. claro, divido la cantidad de notas, ¿no? En este caso, si percibo que las notas son 3, le divido 3. ¿Sí? Y acá le pongo, no sé, console.log. ¿Sí? El promedio general es puntos, concateno y promedio. Promedio.
5. Pongo si saco 10, otro 10, otro 10, y el promedio general es 10. ¿Alguna duda con este? ¿Dudas, consultas? Lo mismo, si esto lo pienso con cantidad de elementos que el usuario va a comprar en un carrito, lo mismo, a medida que va ingresando, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, ahora les voy a hacer pensar. Va iterando debido a la cantidad de elementos que compró. ¿Hasta acá me entendieron con esto? El acumulador, las notas, lo vamos a transformar en un pequeño pedido de productos. ¿Hasta acá se entendió? Sí. ¿Dudas, consultas? Miren que después los van a tener que hacer ejercicios solos, ¿eh? Entonces, vamos a transformar con esto, y quiero cerrar para explicar el ciclo for y el ciclo de variables un poquito. ¿Sí? Primero, recorriendo, en este caso, los vectores, que a eso apuntaba el ciclo for. Entonces, si yo reemplazo esto, lo borro acá, lo borro acá, dije que en un ciclo for me va a permitir recorrer una cantidad de vectores. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero que recorra la cantidad de nombres, ya me olvido de hacer 25.000 console.log, pero ya sé que digo console.log, y ya comprendí cómo funciona en este caso el ciclo for, pongo nombres, corchetes, bien, y acá me ayudan ustedes de cómo hago para que me muestre la cantidad de elementos, ¿sí? Totales de mi vector. Dice nombres.len. ¿Tema es dónde? Si es menor o igual a qué. Si yo tengo 3, 4, si pongo 5, porque yo conozco el vector. ¿Sí? Pero ustedes conocen un Len -1. método, muy bien, que me indica la cantidad de elementos que tengo. Entonces le indico. Si mientras i sea a nombres.len, porque recuerden, .len me indica la cantidad de elementos. ¿Sí? Va a iterar mientras sí sea menor a la cantidad de elementos que tenga mi vector. Bien, obviamente lo voy a incrementar de 1, esto lo dejamos fijo. Y acá vamos a probar, pequeño error que a veces suelen cometer, si yo hago que recorra el índice 0, todo el tiempo me va a mostrar que el mismo elemento. ¿Sí? ¿Cómo sé que el índice i va variando a medida que va pasando? ¿Qué hago? Este 0 lo reemplazo por ¿cuánto? Por el índice i. Y como acá va a variar 0 primero, va a ser nombres.0. ¿Y quién estaba en nombres.0? Albert. Recorre, incrementa en 1. Ya ahí vale 1. En nombres.1, ¿quién va a estar? Cintia. Recorre, lo incrementa 1 y así sucesivamente con todo. F5 y Albert, Cintia, Fernando, Francisco, Belén. ¿Se entendió cómo recorrer los vectores? Sí. Perfecto. Y si quiero recorrer los números, prácticamente es lo mismo. Console.log. ¿Sí? Obviamente, acá ¿qué va a cambiar? ¿Sí? Si yo pongo números, vamos a poner las edades, perdón. Edades, vamos a ponerle ahí, lo estamos medio condicionando con la cantidad de elementos de los nombres, pero si ustedes reemplazan en lugar de nombres por edades.len, me va a recorrer la cantidad de edades. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Perfecto. Ahora, tengo vectores. Por un lado nombres, tengo edades. Ya sé que puedo recorrerlos. Bien. Y si yo quiero sacar el promedio de edad del vector que dice edades, ¿cómo lo harían? A ver, los escucho. Tengo que sacar el promedio de edad de los vectores. O sea, tengo que sumar 7, Con el 5, 10, promedio. 12, 33, 16, 26, 9 y 40. Dice cantidad de personas. Vayan pensando. Cintia, Belén, Albert, Bruno. Piensen cómo trabajaron con el acumulador hace instantes. ¿Cómo sería? Acumulador, ¿a qué sería igual?
Perfecto, acumulador, ¿sí? Más, en este caso, edades. Bien, y acá, a medida que va iterando los valores, serían estos. ¿Sí? Y acá tiro console.log. La suma de las edades es 2 puntos, y acá concateno con el acumulador. Bien, pero acá, ¿qué estamos sumando? La cantidad de ¿qué? Todos los datos que hay dentro del Edades. vector. Ya no estamos trabajando con un valor individual. Control S, F5, la suma es 67. ¿Alguna duda con este? ¿Dudas? ¿Se entendió cómo resolverlo? Y obviamente, si quiero sacar el promedio, lo mismo, ya tienen el valor total, en este caso, acumulado en el acumulador de las edades, y sacan el promedio. Bien, pero acá, si desconozco, en este caso, la cantidad de elementos que hay en vector, ¿qué sería? No sé, var promedio es igual a ¿qué? Acumulador dividido ¿cuánto? Hagan de cuenta que desconozco lo que hay en edades. Y Puede ser una ¿Puede opción. tirar un 100? Edades.length, perfecto. Edades.length. Y ahí dijeron ir. Vamos a ver que, miren esto, console.log, para ver qué es lo que tira ahí, ¿no? ¿Para qué? Acá. La suma de las edades es 67, y acá vamos a tirar el promedio. Console.log, el promedio de edad es 2 puntos. Pongo promedio. Promedio, y acá vamos a poner valor final de índice es 2 puntos. F5. Sí, valor final de índice es 5. Bien, el promedio de edad es 744, 444, periódico, y la suma de las edades es 67. Hasta acá, ¿dudas con esto? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Pudieron seguirlo? Bien, vamos a... Y acá, y son y 26. Y quiero cerrar con una cantidad de productos un poquito. Entonces, nosotros le vamos a pedir al usuario cuántas veces quiero que haga una operación. ¿Sí? Vengo acá, esto se los voy a comentar. A ver, nombres.len, esto lo voy a dejar, se los comento así, después se los envío, control. Entonces, yo quiero indicarle, ¿sí?, al usuario, obviamente voy a utilizar el ciclo for, var i es igual a 0, hasta acá es algo que ya lo tenemos recontravisto, menor, lo voy a dejar así genérico, y más. Y ahora lo vamos a modificar. Entonces, console.log, ¿sí? Vamos a ponerle hola a todos, puntos, más i. ¿Bien? Entonces, yo quiero indicarle al usuario la cantidad de veces, ¿sí?, que dé vueltas este ciclo for. No lo voy a setear yo directamente. Le voy a pedir al usuario que ingrese la cantidad de vueltas. ¿Cómo lo harían? A ver, los Con escucho. prompt, puede ser. Con un prompt, ¿qué opinan? Par, cantidad de vueltas, por ejemplo, sería ¿qué? Prompt, ingrese la cantidad de vueltas. ¿Bien? Y obviamente, como es un número, ¿qué tengo que hacer acá? Perfecto, number. Ya están al día, chicos. Qué bueno. Tanto que no nos veíamos. Y está bueno también las clases de Zoom. Cada tanto está bueno hacerlo, así es más interactivo. Entonces, acá, cantidad de vueltas. Ya sabemos que voy a ejecutarlo acá. Ingrese la cantidad de vueltas, vamos a ponerle que 10. ¿Sí? Sí, 0, 9. Entonces,
Y hasta acá me está, pero ¿qué pasa? Acá le vamos a poner 20 para que no me mienta, porque prácticamente me está haciendo lo que yo quería. Y le vamos a poner 5, y acá me sigue imprimiendo 29. Ahora, ¿qué tengo que modificar para que me recorra la cantidad de veces que yo quiera? El 10, reemplazas el 0 por esa variable. El 0, ¿por qué variable? ¿Por cantidad de vueltas? No, el 20 hay que cambiarlo por cantidad de vueltas. Y acá vamos a poner. Me parece que si yo pongo acá cantidad de vueltas, no, si lo pruebo se va a hacer, a ver, corro el riesgo de que me haga un bucle infinito. Entonces acá, cantidad de vueltas y más. Y en este caso, de 5, cantidad de vueltas 5, aceptar 0, 1, 2, 3, 4. Perfecto, y acá estoy seteando yo la cantidad, quiero que me recorra 50 veces eso, y me va recorriendo. Bien, F5, y acá le digo, no sé, 250, y me va a marcar 250. Bien, ¿se entendió cómo se resolvió el ejercicio? O sea, yo le puedo pedir al usuario que me ingrese 3 valores de un producto. Entonces, vamos a hacerlo y con esto cierro, son 29. Entonces, vamos a poner un var, producto A, le vamos a indicar ingrese un prompt, ingrese el valor del producto. Así. ¿Sí? Después lo vamos a transformar. Y acá voy a crear una variable acumulador porque quiero que me sume la cantidad de productos. Var acumulador, esto ya lo conocen, va a ser igual a 0. Y acumulador va a ser igual a ¿qué? Acumulador más producto. Producto le puse. Producto. Bien. Y acá vamos a ponerle de forma correcta. Producto A. Producto A. Bien. Acumulador y acá console.log. Y vamos a cerrar con esto. El total a abonar es puntos. Vamos a con acumulador. Y esto es lo que vamos a hacer. Obviamente me falta castear el prompt. number. Perfecto. Bien, ¿se entendió lo que hice? ¿Dudas, consultas con esto? Entonces, acá ya estoy seteando, le estoy diciendo, bueno, ingresá la cantidad de productos que querés comprar. Bien, entra al for, o sea, yo le pido cantidad de vueltas o la cantidad de productos, y ingrese la cantidad de, acá vamos a cambiar, la cantidad de productos. ¿Sí? F5. Entonces le voy a decir, bueno, quiero comprar 3 productos. Entonces ingrese el valor del producto 10, 10, 10, 30. ¿Sí? F5, ingrese la cantidad de productos 6. 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejercicio? Y esta es una aproximación, obviamente, un carrito de compras a medida que vamos ingresando. Y acá, bueno, pueden jugar con los vectores, a medida que van ingresando un vector le pueden asignar un valor, no solamente el valor del producto, sino el nombre del producto, así que con eso vayan jugando. Les voy a ir mandando ejercicios. Bien, y espero les haya quedado claro cómo trabajar con el for. Y nos estamos viendo, ¿sí? Si bien por ahí vamos a organizar por el canal, en este caso, algunos ejercicios, algunas cosas las vamos a ir resolviendo en los primeros minutos de clase y vamos a ir con temas nuevos. Así que, ¿dudas, consultas con los que vimos hasta ahora? Yo por el momento me quedé con una duda en el prompt, pero después cuando vea el video seguramente la voy a agarrar. Dale. Sí, sí, obviamente la voy a subir esto. Así que bueno, perfecto, nos estamos viendo. Practiquen, ¿sí? Vean las unidades, fíjense que se van acercando temas un poquito más complejos. Acá vamos a la unidad 4. Estructuras, repasen en este caso switch, el while, el for, ¿sí? Ya vimos un poquito de arrays, vayan viendo acá también los videos, ¿sí? Vamos a jugar un poquito con algunos métodos y ya vamos a entrar funciones. Nos queda una clase para repasar algunos métodos comunes, la función de mat, vamos a jugar armando distintos números en este caso, y ya entramos directamente en funciones. Así que vayan preparándose. Así que bueno,
Nos estamos viendo. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Ale. Hasta luego. Gracias, Ale, hasta luego. Chao, hasta luego.